Bueno, una bendecida tarde para Karen y para Kevin. Entonces vamos a dar inicio a la tutoría número 4 de nuestra asignatura Estadística Aplicada, el grupo del socorro. Bueno, entonces hoy vamos a referirnos, digamos, continuando pues como la temática de la unidad uno, que pues tenemos ahí presente siempre nuestra unidad, pues presentación de la unidad, más enfocada en presentación y agrupación de datos estadísticos, cálculo de medidas, tendencia central y variabilidad, y teoría de probabilidades y distribución normal. Entonces, hoy vamos a complementar el tema de distribuciones de frecuencias. Pero recuerden que la tutoría anterior habíamos hablado de construcción o más bien, eh, digamos, manejo de los datos, eh, pero más de variables cualitativas, aprovechando pues la distribución de frecuencias. Entonces, de acuerdo al tipo de respuesta, de acuerdo a la característica, esa variable, y la clasificábamos o teníamos un número, bueno, la clasificamos por su cualidad, ¿cierto? Y teníamos un número de veces que se repetía, digamos, esa característica, esa cualidad. Entonces, ahí construíamos esa distribución de frecuencias, es decir, haciendo el conteo que correspondía a esa categoría como tal de esa variable cualitativa. Pero hoy vamos a revisar cómo a partir de variables cuantitativas, es decir, ya con valores como tal, o datos, digamos, en números, podemos construir o hacer esa construcción de las distribuciones de frecuencias. ¿Sí? Entonces, la tutoría anterior era obtención de distribución de frecuencias a partir de variables eh, cualitativas, y hoy es construcción de distribución de frecuencias a partir de variables cuantitativas. ¿Sí? Esta información nuevamente nos estamos apoyando de la referencia bibliográfica o del libro guía, ¿cierto? Que la referencia pues, que nos da el guión de aprendizaje pues renovado pues de la asignatura estadística aplicada. Bueno, entonces, ¿qué pretendemos con esa construcción de distribución de frecuencias a partir de variables cuantitativas? Entonces, lo que queremos es resumir o hacer el conteo, ¿cierto? Clasificar variables con características de números, ¿cierto? Cuantificables y, y datos como tal, con distribuciones de frecuencias y de frecuencias relativas. Aquí también podemos revisar frecuencias relativas porcentuales, y podemos incluso revisar frecuencias relativas porcentuales acumuladas, que también nos daría un dato como interesante. Aunque recuerden que lo que nosotros pretendemos en una distribución de frecuencias es, eh, con los resultados, identificar dónde está, digamos, el mayor grupo de datos, ¿sí? O en qué clasificación está el mayor número de grupo de datos para pues, tener una idea mucho más clara, ¿no? Y no tener pues muchos datos, sino de forma resumida y sintética, pues poder analizar un poco más esa variabilidad de datos. Entonces, la distribución de frecuencia, recordemos que son agrupaciones de datos, eh, ah, pueden ser incluso variables cuantitativas y cualitativas. Pero entonces yo agrupo esos datos en clases excluyentes. Recuerden que habíamos hablado que eran clases mutuamente excluyentes porque si pertenece a una clase, pues no puede pertenecer a la otra. Entonces se clasifica en una clase específica. Y son colectivamente exhaustivas. Esta definición la habíamos visto también en la tutoría anterior. Entonces, exhaustivas, ¿por qué? Porque al sumar todos o bueno, los datos, ¿cierto? O el número de datos, o el número, sí, digamos, o el conteo que se haga en cada clase, al sumar todos los conteos de las clases, pues vamos a obtener en últimas, pues, los datos, el número total de datos que tenemos al iniciar, pues, esa base de datos que previamente nos había, digamos, agrupado en distribución de frecuencias. Y dice que esas agrupaciones muestran el número de observaciones que hay en cada clase. Y hacemos el conteo para cada una de las clases para que nos permita, pues, hacer un poquito mejor ese análisis o hacer un poquito, o acercarnos para hacer análisis más detallado. Entonces, la pregunta que vamos a resolver hoy es cómo se crea una distribución de frecuencias, ojo, a partir de variables cuantitativas, porque ya nosotros revisamos cómo se construía la distribución de frecuencias a partir de unas variables cualitativas, ¿sí? Ok. Entonces, aquí inicialmente tenemos un ejercicio que nos presenta el libro guía,
en el que son 180 datos, ¿sí? Vamos a confirmarlo y la idea es que digitemos esta tablita, pues, yo si quiero voy a enviarla también al grupo de WhatsApp para que podamos digitarla en Excel, ¿cierto? Para ir haciendo el ejercicio en Excel. La idea es que hagamos, pues veamos cómo es la forma de construir, pero a la par vayamos en Excel, eh, digamos, desarrollando el ejercicio, ¿sí? Para apoyándonos, por supuesto, digamos, de las funciones de Excel. Entonces voy aquí, voy a permitirme, voy a copiarla acá y voy a enviarla para el grupo de WhatsApp para que ustedes, los que tengan acceso a Excel, de una vez lo vayan realizando, ¿sí? Bueno, para antes de hacerlo, lo que siempre digo yo, pues haciendo los ejercicios es que, o la aplicación Excel es que obviamente vamos generando dudas y vamos resolviéndolas y aprendiendo bajo la duda también. Entonces voy a enviarlo aquí a estadística aplicada del socorro. Entonces, ahí lo envía el grupo para que de todas formas tengamos el soporte y vayamos realizando. Entonces, ¿por qué? Porque voy a dejar de compartir aquí un momento y voy a entonces abrir también Excel para digitar esos datos, ¿cierto? Entonces, les sugiero que nos tomemos 10 minuticos para ir digitando. Yo también hago aquí el ejercicio de digitar los datos, porque lo tenemos también igual que usted, lo tengo en imágenes. ¿Listo? Entonces, 10 minuticos a partir de ahora para que digitemos los datos. Los datos los tenemos ahí en el grupo de WhatsApp de estadística aplicada del socorro. Entonces, 10 minuticos y ya continuamos aquí con la tabla de datos o la base de datos del ejercicio.
Bueno, en mi parte yo por aquí ya digité los datos, estaba verificando, pues sobre todo las últimas dos columnas, las otras ya las había verificado. A ver, ya aquí vi un errorcito. 4:26. Lo último sí lo hice más rápido. Ujú. Ahí está un poquito, en el libro están un poquito rodados los datos separados, pero ahí está técnico Lilay 2527, 642, 1827. Aquí también hay otro detalle, 1640. Eso es. Y ahora miremos esta penúltima, que es la otra que no había revisado. Listo. Ok, la antepenúltima sí ya la había revisado. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, miren que aquí tenemos, lo voy a borrar esto. Aquí tenemos, digamos, una base de datos que, pues, para poner en contexto un poco, es, digamos, el libro, el texto guía nos ilustra que son las ganancias de la venta, digamos, de vehículos digamos, de 180 ventas, es decir, de las ventas del último mes. Muy relacionado con el ejercicio aplicado, o el ejemplo aplicado que habíamos realizado en la tutoría anterior, simplemente que en aquella ocasión nos daba era el lugar, es decir, la oficina, ¿cierto? La oficina que tomaba el nombre, pues, de la localidad o de la ciudad donde se había vendido el vehículo, estaban las categorías y también no, digamos, del último mes. Esa vez teníamos, era las ventas realizadas específicamente en esa localidad. Entonces, por eso era la frecuencia, era eso. Aquí estamos hablando ya de las ganancias, ¿cierto? De cada una de esas ventas en el último mes. Entonces, aquí tenemos, son datos. Ahí tenemos variables cuantitativas. Listo. Entonces, vamos a ir apoyándonos aquí en la base de datos, pero, digamos, vamos a ir en el orden, pues, eh, que nos sugiere el texto para la conformación o la construcción de distribuciones de frecuencia. ¿Listo? Entonces vamos a ir como por paso. Entonces, primer paso, defina el número de clases. Aquí tenemos 180 datos. Recuerden que son ganancias por ventas de vehículos. Cada uno de esos datos es la ganancia que se obtuvo en la venta específicamente de un vehículo, de un tipo de vehículo. Recuerden que habían eh, tipo sub, habían también automóviles, camiones. Bueno, entonces, cada uno de esos vehículos tuvo una ganancia en cualquiera de esos locales, de esa concesionaria, en las ciudades, y eso es lo que nos muestra aquí. Entonces, fueron 180 ventas el mes anterior. Entonces, lo primero que tenemos que definir es el número de clases. ¿Cómo hacemos eso? Aquí nos sugiere que un método útil para determinar la cantidad de clases, y la clase toma ese nombre de K, es la regla de 2 a la K. Dice que esta guía sugiere que se elija el menor número K, es decir, el menor número de clases, de cantidad de clases, para un número de clases. Entonces, el menor número K para un número de clases. De manera que 2 elevado a la K, por eso es 2 a la K, en palabras 2 elevado a la Késima potencia, sea mayor que el número de observaciones. ¿Listo? Aquí en este caso recuerden que el número de observaciones es el número de datos, 180 datos de ganancias, pues, digamos, de vida a 180 venta de vehículos en ese último mes. Entonces, aquí en este caso las observaciones son N, que son 180. Dice que en el ejemplo, ¿cierto?, del grupo de venta de automóviles, se habían vendido 180 vehículos, por eso tenemos 180 datos de ganancias. Así que N es igual a 180. Se supone, o si se supone que K es igual a 7, lo cual significaría que si estamos hablando de 2 elevado a la K décima potencia, entonces a la 7, pues eso nos daría 128. La idea es que, recuerden que la guía o la referencia o la regla es que sería el menor número de K para el número de clases, pero igual tiene que ser mayor ese número, ¿cierto? Obtenido. Entonces, de ahí que 7 no represente suficientemente clases. ¿Por qué? Porque
si yo elevo 2 a la 7 me da 128 y son 180 datos. Entonces la idea es que sea el menor número de K, pero a su vez, pues que sea un mayor número como tal de N, ¿sí? Porque ese valor tiene que ser, ese valor obtenido debe ser mayor al número de observaciones N. Entonces, ya si paso a 8, entonces ahí sí daría 2 elevado a la 8 igual a 256, que dice que es mayor que 180, por lo tanto, el número de clases que se recomienda es 180. Entonces vamos a ir haciendo pues ese ejercicio sencillo. Paso uno, define el número de clases, vamos a hacerlo, vamos a ir haciendo en el Excel, pues de todas formas como por generar la operación en Excel, ¿sí? Entonces tenemos lo primero que, ahora, aquí porque nosotros sabemos que hay 180 datos, pero por ejemplo, si nosotros no sabemos el número de datos y es una base de datos bastante extensa, pues recuerden que aquí nosotros podemos, voy a poner aquí n igual, recuerden que n nos va a representar el número de datos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos hacer el conteo, ¿no? Contar, simplemente, contar. Recuerden que aquí hay varias opciones en Excel de conteo, donde si nosotros podemos contar, ahí nos dice, cuenta el número de celdas de un grupo que contiene números. En este caso nos sirve porque tenemos datos, tenemos números, ¿cierto? Pero en algunos casos, pues, tuviéramos variables cualitativas, entonces, pues, podríamos contar letras o X, ¿cierto? Entonces, o con eso. Aquí, en este caso, nos sirve contar en su forma natural ahí de la fórmula, porque aquí tenemos números. Entonces, simplemente seleccionamos contar, abrimos y cerramos, igual contar, abrimos y cerramos paréntesis, dentro de los paréntesis, pues, selecciono el rango, y no es más, y le doy enter. Entonces, ahí nos va a decir que n efectivamente es 180. Ahora, vamos entonces al paso uno, ¿sí? Paso uno. Recuerden que el paso uno, entonces, es defina el número de clases. Defina el número de clases. Vamos a hacerlo aquí paso a paso. Después, la próxima tutorial les muestro una forma de hacerlo que Excel no lo haga de una vez, pero la idea es como saber cómo, digamos, cómo debemos construir paso a paso esas distribuciones de frecuencias, ¿sí? Listo. Defina el número de clases. ¿Cómo vamos a definir? Recuerden que ahí tenemos que tener potencia, ¿sí? De 2, o sea, base 2 y elevado, tengo que poner igual potencia, de 2 elevado a qué? A la potencia, pero la potencia voy a dejarle expresado como una celda acá, ¿cierto? Listo. Que por el momento como es 0, es 1, entonces, y acá voy a poner K, simplemente, como para que tengamos eh, ahí ya, pues, la hoja de cálculo para la construcción de la distribución de frecuencia. Voy a poner aquí distribuciones como nombre de frecuencia. Distribuciones, distribuciones, distribuciones de frecuencias. Ahí hay un error, frecuencias. Listo. Bueno, y entonces acá, recuerden que si nosotros pensáramos que fuera 7, entonces, si fuera 6, este valor de 64, que es 2 elevado a la k décima potencia, debe ser mayor de 180. Entonces nosotros podemos poner aquí como la condición, ¿no? Recuerden que podemos poner la condición. Vamos a ponerla, mm, vamos a ponerla aquí. Igual sí, ¿cierto? Abro y cierro paréntesis. Entonces podemos poner aquí como que me dé, digamos, la opción o me señale si ese es el correcto. Si este valor es mayor, ¿cierto? Si este valor es mayor, ahí sí es. Aquí yo lo obtengo por al 62. Si ese valor es mayor que este, entonces, bueno, entonces, ¿qué? Entonces acá, punto y coma, escríbame OK, por ejemplo. Sí, recuerda que es el menor, de todas formas es el menor. Mm, mm, mm. OK. De lo contrario, escríbame, eh,
poner aquí, yo siempre pongo normalmente revisar, ¿no? Pero ustedes pueden poner cualquier revisar. ¿Listo? Que me dice acá, que me dice acá, de lo contrario revisar. Igual, sí. Entonces, ok, de lo contrario revisar. Creo que debe haber entre comillas dobles. Ahora sí, ¿listo? Si es texto, recuerden que yo en comillas dobles. A mí siempre se me pasa y siempre me da un aviso de Excel. Listo. Entonces, mire que ahí dice revisar. ¿Por qué? Porque 64 o el producto, o digamos la potencia más bien de 2 elevado a la k-ésima potencia debe ser mayor de 180. Entonces aquí en este caso, pues nosotros vamos subiendo. Ah, no, revisar. Subimos, debe ser el menor, entonces de abajo hacia arriba. 7 tampoco. Y 8 que nos decía ya el texto, ese sí es, ¿cierto? Ok. Pongámosle aquí de todas formas también, insertémosle un, vamos a insertarle, como para adornarlo un poco, en vista, está, inicio, no sé, inicio, formato condicional. Entonces vamos a dar una nueva regla, formato condicional, le ponemos aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, ahí está. Entonces, que contengan específicamente un valor no, un texto específico que contiene, entonces voy a ponerle acá lo que tengo aquí. Si tiene OK, a ver, si tiene OK, entonces eh, ponga un color verde. A ver, pero aquí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Listo, ahora sí. Un color relleno verde, ¿listo? Mando un semáforo ahí. Yo también podría poner acá y pongo simplemente la tecla, ¿no? La celda que contenga eso. También podría darle, no solamente el texto, sino también puede ser puede ser, digamos, señalar la celda que contiene esa. ¿Listo? Ahí tenemos. Y entonces pongámosle un amarillo, insertemos nuevamente, adicionalmente, otro formato condicional, pero que sea un amarillo. Nueva regla, aplicar a la celda que contengan un texto específico que contienen, y aquí le voy a poner el de revisar. Revisar. Y le voy a poner un amarillo. ¿Sí? Eso, de tal forma que si nosotros venimos subiendo, 5 no sirve, 6 tampoco, 7 tampoco, 8 sí, ¿listo? Eso es. Listo, ya definimos ya el número de clases. Vamos aquí a seguir nuestro paso a paso. Listo, ahí tenemos entonces, ya hicimos el primer paso que es definir el número de clases. En este caso, pues son 8 clases, tal y como nos lo recomienda aquí, digamos la regla. Listo, ok. Ahora, segundo paso, determine el intervalo o ancho de clase, ¿sí? Ya tenemos 8 clases, ahora vamos a determinar el intervalo o el ancho, es decir, el tamaño de la clase, el ancho de la clase, ¿listo? El intervalo o ancho de la clase generalmente es el mismo para todas las clases, ¿sí? Entonces vamos a definir uno y va a quedar para todas las clases, para las 8 clases. Todas las clases juntas deben cumplir por lo menos la distancia del valor más bajo hasta el valor más alto de los datos. Por lo tanto, hay que identificar cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Entonces, por eso aparece la fórmula como el I, que en este caso sería el intervalo o ancho de clase, es el valor máximo menos el mínimo dividido entre el número, en este caso K. Recuerden que el número K es el número de clases. ¿Sí? Ok, entonces eso es la fórmula sencilla, donde I es el intervalo de clases y K el número de clases. Entonces, en el caso que estamos revisando, el valor más bajo es de $294 y el más alto es de 3.292. Recuerden que son ganancias por ventas de vehículos. Si necesitamos 8 clases, el intervalo debería calcularse de esta forma lo vamos a calcular allá, ¿sí? Miren que nos va a dar lo mismo. En la práctica, por lo general, entonces hay una recomendación. En la práctica, por lo general, ese tamaño de intervalo se redondea a una cifra conveniente.
de tal forma, un múltiplo puede ser como un múltiplo de 10 o un múltiplo de 100, ¿sí? Para que sea con un valor cerradito, ¿sí? No 374,35, que si empezamos en 200 sería 574,35, no. La idea es que sea con valores cerrados, puede ser a múltiplos de 10 o de 100. Dice que en este caso el valor de $400 podría emplearse sin inconvenientes. Ya vamos a revisar cómo lo vamos a obtener. Entonces, el intervalo como tal, vamos a terminar el intervalo o ancho de clase, como paso 2. Les voy a compartir nuevamente Excel. Te voy a tomar copia aquí, voy a poner paso 2 y voy a poner aquí determinar el intervalo o ancho de clase. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Recuerden que es el I minúscula, pues ese es el intervalo. Y lo que tenemos que hacer, primero que todo, identificar el valor máximo, que ahí pues en la diapositiva pues está identificado. Pero aquí lo que les comento, son 180 datos, que es un número de forma apreciable, pero hay base de datos de 1000, de 2000, de 5000 datos. Entonces, lógicamente, pues ahí nos toca apoyarnos de Excel. Entonces, el valor máximo menos el valor mínimo sobre el número de clases. Entonces, vayamos aquí. Entonces, voy a identificar primero el valor máximo. Entonces, igual máximo, ¿cierto? Recuerden que aquí tenemos una función que nos identifica el valor máximo. Máxima, ¿no? Sino máximo o max. A ver, ahora sí, max. El máximo, la fórmula es max. Y entonces, pues simplemente, entre los paréntesis, voy a seleccionar el ancho, que digo el ancho, no, el rango como tal. 3292, efectivamente el mismo que nos sugería ahí el ejercicio en la diapositiva. Y el mínimo es simplemente min, abro y cierro paréntesis y hago el mismo ejercicio. ¿Sí? Acá. ¿Listo? Ahí tenemos la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y eso recuerden que lo vamos a dividir. Entonces, ojo acá, voy a poner entre paréntesis el numerador porque si no me puede dar error. Primero me hace la división, después me lo resta a lo otro. Entonces, y ahí sí divido entre qué, entre el K. Miren acá el K. El número o el número de clases. Ahí tenemos. Y mire que allá nos había dicho 374,75. Ahí estaría el resultado. ¿Listo? Esa es la forma para identificar el intervalo o ancho de clase. El máximo valor menos el mínimo, estamos hablando del rango, dividido entre el número de clases. ¿Sí? Me daría una sugerencia de cuánto debe ser el ancho de la clase. Ahora, ese valor debo redondearlo, entonces por eso puede ser múltiplo de 10, o sea, podría fácilmente decir el ancho de la clase es 380, por ejemplo. Si no puedo irme por debajo, bien, me voy por arriba. 380, ¿sí? Pero, pues ahí siguiendo la sugerencia, eh, digamos, mantengamos el ejercicio, pues, mantiene. Pero fácilmente yo podría decir 380. Lo defino como 380, ¿sí? Entonces, aquí el intervalo, digamos, por la regla, pero aquí digamos, voy a ponerle como en definido, ¿sí? Le voy a poner aquí el subíndice, el intervalo o ancho de clase definido, ¿sí? Eso es. Aquí como el estimado calculado y el definido, ¿cierto? Voy a poner aquí como por tener la diferencia entre uno y otro. Listo, 380. Entonces ya tenemos definido nuestro intervalo de clase, que sería en este caso, vamos a ponerle 400, para seguir, digamos, como la secuencia del ejercicio. Listo, voy a continuar con la diapositiva. Me regalan un minutico, por favor, aquí. Vamos revisando el siguiente paso.
Listo, entonces mire que el paso 3 ya con ese número de clases y con la determinación del ancho de clase y definir el ancho de clase, tendríamos que establecer los límites de cada clase, ¿sí? Entonces, este paso es importante para que sea posible incluir cada observación en una sola categoría. Un minutico, por favor. Ok, perfecto, listo. Entonces, tenemos, dice que es importante para que sea posible incluir cada observación en una sola categoría. Eso significa que se debe evitar la superposición de límites de clase confuso, por ejemplo. Entonces, si estamos hablando que hay una clase dice, de 1.300 a $1.400 como ganancia y otra de 1.400 a $1.500, no debe, digamos que no deberíamos emplearse, no debería emplearse porque no resulta claro si un valor de 1.400, por ejemplo, pertenece a la primera de 1.300 1.400 o a la segunda que es de 1.400 a 1.500, ¿sí? Entonces, Profe, qué pena, no se le escucha nada. a ver, Se le escucha muy entrecortado y eso no se ok, le entiende casi. voy aquí nuevamente a ver, ¿ahora mejoró? ¿Me confirmas, Kevin, por favor? ¿Mejoró? Sí. Sí, Ok, listo. ya se escucha un poquito Ok, listo. Sí, aquí desconecté mejor. y conecté nuevamente en manos libre acá, listo. Entonces, lo Ujú. importante es eso, ¿no? No, No, no mejoró. no, Ya no me digo que pues, ya sé que puede estar pasando acá. Bueno, me ha caído aquí la conexión, listo. Entonces, ya, a ver, en el paso 3, entonces ya lo que necesitamos es establecer los límites de cada clase. Hayamos revisado como una recomendación aquí digamos, de la referencia bibliográfica en relación a que sí que tenemos que ser claros en establecer esos límites, porque pues si hay un valor que está efectivamente en el límite, pues no se sabe si es de uno u otra clase, ¿sí? Entonces, dice que con este formato resulta claro que $1.399 pertenece a la primera clase y $1.400 a la segunda, ¿sí? Entonces, es importante tener eso, ¿no? En cuenta que es hasta por debajo de ese valor y de en adelante, ¿sí? Hasta tal valor. Entonces, mire, si nosotros vemos aquí a la parte izquierda, em, digamos acá en la parte izquierda, es importante esta notación, ¿cierto? Esa escritura, que va de 200 hasta 600, pero sabemos que 600 sería ya incluyéndose en la siguiente. 600 sería aquí en esta siguiente, ¿sí? Entonces, en algunos casos, pues se puede poner 200 hasta 599, incluidos esos 599, ¿cierto? O 600 hasta 1000, a 999, de 1000 hasta 1400. Entonces, es importante tener eso presente. Si lo tenemos de esta manera, pues sabemos que eh, el valor va hasta la unidad anterior al que está el límite, ¿no? Eso es importante tenerlo presente. Dice que dado que siempre se redondea el intervalo de clase hacia arriba para obtener un tamaño conveniente de clase, se cubre un rango más amplio que el necesario. En este caso, recuerden que nos daba 300,
74,35 y redondeamos el ancho de clase a 400 para seguir el ejemplo, pero fácilmente podríamos haberlo redondeado a 380, aunque múltiplos de 100 por pronto es como más sencillo, ¿no? Más simple. Entonces aquí en este caso pues realmente vamos a abarcar de 8 clases por 400 estaríamos abarcando 3200, ¿cierto? El rango como el valor máximo. ¿Listo? Entonces dice que el rango real es de $2.998, calculado mediante la operación de 3.292 a 294. Es decir, recuerden que era el valor máximo menos el valor mínimo, ¿sí? Entonces hay un excedente de $202. Vale. Ahí entonces estamos, siempre estamos, vamos a estar más holgados que el rango real, ¿sí? Listo. Entonces, resulta natural poner cantidades aproximadas, aproximadamente iguales al excedente en cada una de las dos colas. Por supuesto, también se deberían elegir límite conveniente de clase. Una directriz consiste en convertir el límite inferior en la primera clase. También podría ser, ¿no? Yo puedo tomar el límite inferior y a partir de ello sumarle las clases, ¿sí? O la otra es tratar de distribuirlo, ¿cierto? Por debajo y por encima. Por eso dicen que tratar de distribuir como esos $202 de diferencia con respecto al mínimo y al máximo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso se define desde el comienzo como 200, pero fácilmente pudimos empezar con el mínimo, 294, ¿sí? Y sumando. Entonces, ya es como un referente, distribuir esa diferencia para iniciar la clase y finalizarla para pues tratar de nuevo intervenir tanto en esas, sobre todo en esas colas, ¿no? Inferior y superior, en el momento de clasificar o hacer el conteo de los elementos o los datos que estén dentro de esa distribución. Y entonces aquí sugieren estas clases de 200 hasta 600, ¿sí? Y de 600 hasta 1000, recuerden que si es de 200 a 600, realmente sería hasta 599, ¿sí? De 600 incluye 600 hasta 1000, pero realmente hasta 999, ¿sí? Entonces, yo creo que pongamos nosotros, pero lo importante es eh, respetar, digamos, esos intervalos, ¿listo? Entonces, el paso 3, pues simplemente ya sabemos cómo se determina, que es establecer los límites de cada clase, ¿sí? Voy a copiarlo por acá. Bueno, voy a pasarme nuevamente a Excel. Entonces, paso 3, establezca, a ver, establezca los límites en este caso serían los de cada clase, los límites de cada clase. Los límites de cada clase. Y aquí lo que vamos a establecer, bueno, vamos a tenerlos así presentes. Vamos a modificarlos un poco. A ver, no, pues sabemos que va hasta el límite es la unidad anterior al límite superior, pero voy a dejar copiarlo acá. Simplemente voy a copiarlo acá. Pero lo importante es saber cómo se clasifica y distribuir, ¿cierto? Digamos, el límite inferior del primer rango, de primera clase, que sea distribuido y el superior que sea distribuido con respecto al mínimo y al máximo de datos, ¿sí? Es la otra recomendación. Listo. Y voy a poner aquí una vez el paso 4, que es el que nosotros ya vamos a realizar aquí y nos vamos a apoyar también de Excel acá. Y el paso 4 pues ya viene al conteo, relacionado con el conteo de los datos que estarían clasificados dentro de ese intervalo, ¿listo? O ese intervalo que es cada una de las clases. Entonces, aquí el paso 4 que nos dice, anote las ganancias de venta, es decir, cada uno de los datos en las clases y determine el número de observaciones de cada clase, es decir, ya conformaríamos las frecuencias, ¿sí? En este caso, entonces, dice que para comenzar, cada uno de los datos, en este caso, ganancias de venta del primer vehículo, ¿cierto? Está el valor, eso está aquí en las tablas,
igual ya tenemos registrado en Excel, 1387, ¿sí? Entonces se clasificaría, lógicamente, entre valor de 1000 y 1400. Y así cada uno, ¿no? Ahí lo hacen con un diagrama como si fuera conteo uno a uno, pero lógicamente la idea de nosotros es utilizar Excel para eso, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo en Excel. Ahí están los resultados, bueno, ahí están cada uno de los resultados, estarían acá, y ya los confirmamos con los resultados como tal. ¿Listo? Entonces vamos a tener, vamos a registrarlo acá. Entonces ya sabemos que en este caso vamos a tener ganancia y frecuencia, ¿sí? Entonces la ganancia sería el nombre, pues, o la etiqueta de nuestra clase. Estamos hablando de 200, ganancia de $200 hasta $600. Yo voy a simplemente a digitarlo acá. 200, $200 hasta $600. Ya sabemos que hasta 600 significa hasta 599 realmente, ¿no? O sea, no incluye el superior. Es importante eso. Aquí entonces voy ahora de 600 hasta, sumamos 400, que recuerden que es nuestro ancho de clase, sería hasta 1000. ¿Sí? Mm, mm, mm. Restringámoslo así. Como etiqueta, porque también podríamos sumarlo ahí con Excel, pero bueno, hagámoslo así. De 1000 en este caso, y son 8 en total, ¿no? A 1400. Ahora vendría de 1400 a 2000. Yo como que estoy aquí a 200, 600, 600 a 1000, 1000 a 1400, 1400 a, aquí es 1800, 1800. Aquí de 1800 hasta 2200, 1800 hasta 2200. Aquí de 2200 hasta 2600. De 2600 hasta 3000. Y de 3000 hasta 3400. 3000 hasta 3400. ¿Listo? Ahí tendríamos nuestras 8 clases, ¿cierto? Que definimos y eh, con un intervalo o un ancho de clase de 400 cada uno. Y sabemos que vamos hasta el mínimo, ¿listo? Aquí tendríamos ganancia, que sería la etiqueta o el nombre de la clase, y que sería aquí, vamos a tener la frecuencia, que es el conteo de cuáles valores o cuáles datos están, cuántos datos están dentro de esa clase como tal. Ahora, nosotros también podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Nosotros podríamos, pues, poner aquí el inferior, el superior, también podría ser algo así, ¿no? Podríamos apoyarnos aquí en Excel para lo siguiente, pero hacerlo de forma mucho más sencilla, mucho más ágil que ahí. Voy a poner aquí una, voy a poner aquí como lo siguiente, voy a poner acá, también podríamos hacer esto aquí como para hacer más ágil, ¿no? A ver, combinar estos dos, combinar. Ok, ya la vi. Listo. Entonces podríamos poner aquí el inferior, por ejemplo, 200. Y aquí pues simplemente podemos poner, ya sabemos que va más 400 y tenemos aquí simplemente el anterior más 400, ¿listo? Y aquí hacemos lo similar, pero empezando por 600. 600. Y aquí simplemente le ponemos más 400. Pero 400 aquí en este caso sería, pongámoslo una vez allá, sería ¿qué? Sería el, el intervalo definido, ¿listo? Y dejémoslo fijo, que es 4. Y hacemos, esa es la que estaba pensando ahorita, para no, pero bueno, ahí dejemos las dos formas. Y aquí lo mismo el 400 sería el intervalo definido. Le pongo F4 para que esté fijo, con los signos de pesos, antes y después de la
de la letra, que significa fijar la columna, y del número, que significa fijar la fija. ¿Listo? Ahí tendríamos también, podría ser así. ¿Listo? Vemos que va de 200 a 600. Ahora, mire que lo que sigue es hacer el conteo. Entonces, lo que nos decía, el primer dato, sabemos que va a estar entre 2148, va a estar entre 1800 hasta 2200, ¿sí? Pero pues para eso tenemos también aquí, vamos a hacer el conteo, ¿no? Entonces, le podemos poner un contar, punto sí, ¿sí? Regálame un minutico. Bueno, gracias. Listo, entonces, aquí nosotros podemos utilizar la función contar punto sí, que es también un conteo bajo una condición. Entonces podemos decir contar punto sí, dice cuenta las celdas en, en el rango que coinciden con la condición dada. Entonces yo digo, puedo decir contar punto sí, abro y cierro paréntesis, y tengo que Profe, poner, señor, qué pena es que usted está en Excel porque aquí me aparecen solamente las diapositivas y no puedo ver nada. ok, perfecto, gracias. Entonces me he pasado aquí, gracias por estar pendiente, ok, perfecto. Entonces voy aquí nuevamente a Excel, gracias, listo, perfecto. Entonces aquí lo que hice fue, por un lado, simplemente digamos, puse la etiqueta de cada uno de las clases, ¿no? Pero aquí también podríamos apoyarnos en indicar dónde inicia la primera clase en 200, y pues le vamos sumando aquí referencia el intervalo que definimos, ¿cierto? De 400 a cada uno, el anterior más el intervalo anterior. Y lo mismo hacemos de esta columna, como para tener ahí algo más ágil, sobre todo si eh, tenemos número de clases mayores, ¿sí? Porque 8, bueno, manejable, pero unas 10, unas 12, dependiendo del número de clases que tengamos, digamos, como resultado de, pues, de aplicar la condición aquí de la definición de clase, del número de clases. Y ahora entonces sí, iba aquí a contar. Entonces vamos a contar cuántos valores de estos están involucrados o están dentro de cada una de estas clases. Entonces contar punto sí es un condicional. Entonces aquí lo que me dice es contar punto sí. Me da la condición, yo le puedo dar una condición para que me haga el conteo, ¿cierto? Entonces el rango, entonces selecciono aquí el rango. La forma, la estructura es un punto y coma, y me dice el criterio. Entonces, el criterio sería, podría hacerlo acumulado, también puede ser, o podría hacerlo separado. Entonces, digamos que sea, vamos a trabajar frecuencia acumulada inicialmente y frecuencia como tal, podría ser acumulado. Entonces, que me cuente todos los valores que sean menores, entonces al 60, menores de, en este caso, mire, este es menor de 600, ¿cierto? A ver, deja ver qué me dice. Voy a poner aquí menores de 600. No me recibe aquí la celda. ¿Qué me dice? Hemos encontrado un problema de nuestra forma. Pueden intentar repararlo haciendo. Ah, escribe uno más que pasó. Contar puntos 5. Criterio.
Contar, puntos y rango. Pongamos esta, a ver aquí, o contar, puntos y nuevamente, a ver. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Perfecto. Ah, bueno. Contar puntos y conjunto de que nos va a servir mejor. Vamos a ver. Ahora sí, contar puntos y conjunto. Entonces, rango. ¿Listo? Punto y coma. Entonces, podemos decirle que sea menor que 600. A ver qué me... Nada. Que sea mayor de 200 al 60 y uno al 63, no, al 60, 62, mayor que 400, rango criterios, uno criterio uno rango criterio 2 y también que sea menor de 600. No me está dejando por dejar. Evita escribir por... Ah, ya me tengo puesto por acá. Generando aquí error. ¿Por qué? Contar. Punto sí. Esta sencilla debe funcionar. Contar punto sí. El rango. ¿Listo? El rango. Voy a poner aquí. Y entonces aquí sería el criterio. Voy a poner cualquier valor. 1752. Ahí me cuenta uno porque hay 1752. Pero, por ejemplo, debe funcionar menor de 60. Menor de 1752. ¿Por qué? No esa introducción a la fórmula evita usar el signo. Ah, ya, el menor no está menos. Oh, me está dando error por el menor que. Se escribe igual que. mm, que me quede 52 porque. Eso aquí que me está dando un error como tal. Al 60, vamos a ver aquí. Al 62, mayor que 200, que no me está recibiendo. Y menor que 600, pero no me lo está recibiendo. ¿Por qué? Rango criterios uno criterio uno. Rango criterios. ¿Listo? Criterio uno rango criterios 2. Sí. Está generando aquí error. Bueno, este punto y coma no. ¿Y por qué se me recibe que sea igual a esto? A ver.
Punto conjunto. Cientos a 600. Revisar aquí una cosita porque no me está generando aquí el error acá. Un minutico. Listo, ya sé que el error que me está generando aquí. Listo. Si pongo fórmulas, entonces debería poner, ya, entonces contar puntos sí no serviría. Pero entonces, si pongo mayor que, menor que, tendría que poner, que me sugiere es poner comillas dobles. Entonces, por ejemplo, contar puntos sí, el rango ya está establecido ahí. Y sería comillas dobles para que él no me interprete como otra fórmula porque ya tengo un igual de una fórmula, sino un criterio. Entonces sería aquí, por ejemplo, si pongo menor que al 60 menor que 600. Entonces, ahí sí ya me da 7, ¿sí? Entonces, el error era las comillas dobles. Si voy a poner un criterio de igual, menor, mayor, ¿sí? Entonces, para que no me lo identifique como otra fórmula, porque aquí hay un igual, entonces tendría que ponerle comillas dobles, ¿listo? Pero, a ver, un rango, un criterio, menor de 600. Si yo lo hago de esta manera, entonces, por ejemplo, aquí voy a ponerle menor de 1000, tendría acumulado, ¿sí? Es decir, al final le voy a llegar a 180, vamos a hacerlo acá, ¿sí? Y después hacemos de otra forma. 1400, ¿sí? Aquí tendríamos 1000, aquí sería 1800. Aquí tendríamos 2200. Aquí tendríamos 2600. Aquí tendríamos 3000. Y tendríamos acá 3600. 104. ¿Qué me está generando? Menor de 600, menor de 1000, 1400, 1800, 1600. Listo, no está generando. Ah, pero. Ah, es que aquí se me. Ya. El rango se me corrió. Ojo acá que si copio, entonces tengo que ajustar el rango acá. Listo. Pero aquí sí me está generando acumulado, porque en última me está contando los menores que ese valor. Entonces, sería una forma, pero tendríamos que restar posteriormente. Y la otra opción es conjunto, digamos, contar puntos y conjunto. Sería la otra opción. Ya lo hacemos. A ver, a ver. Entonces, si lo hacemos con esta función, deberíamos hacer un paso adicional. Ya les digo cuál. Que es la resta, pues, de los. Para dejarlo independiente, ¿sí? Aquí.
¿Y por qué me va haciendo descenso? Espera. Ah, ya. Y aquí está corrido también. Ah, aquí de comienzo, antes del comienzo. Ah, sí, del comienzo está aquí. Con razón. Porque debe dar 180, ¿no? Ahora sí, ¿listo? Ahí tenemos, mire que el acumulado son 180. Entonces, si nosotros quisiéramos, esto sería una frecuencia acumulada, que nos podría servir también. Y ya la frecuencia independiente o la frecuencia de cada clase sería, en este caso sería los mismos 8. En este caso sería este menos el anterior, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Que aquí tendríamos la suma de todos, debe darnos 180, ¿cierto? Igual a suma 180. ¿Listo? Ahí está. Entonces, esa, digamos, podría ser una forma. ¿Nos sirve esa frecuencia acumulada? Es posible que nos sirva para algún tipo de análisis, ¿sí? Pero también podemos hacerla directamente seguramente con contar puntos y conjuntos. Revisemos acá. Igual contar puntos y punto conjunto, que nos dice que cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios, ¿sí? Entonces, primero el rango, que confirmemos que estemos seleccionando todo, que ahorita no seleccioné fue la primera columna, ahora sí. Y lo otro es que sabemos que si vamos a ingresar menor que, mayor que, igual, debe ser con comillas dobles. Entonces, criterio, entonces que sean, vamos a poner aquí una vez, bueno, comillas dobles, y pongamos acá, entonces, que sean mayores que 200, sería un primer criterio, y aquí dice que el rango de criterio es 2, el mismo rango de acá, punto y coma, y en este caso sería menores de 600. ¿Listo? Y aquí nos da 8. Entonces, aquí, pues este ya nos da el valor directamente de la frecuencia, ¿no? Lo que les digo, la frecuencia acumulada en ciertas ocasiones nos podría también dar, eh, nos podría también dar una cierta información, ¿no? Y ahorita lo vamos a pasar a frecuencias relativas porcentuales. Y aquí pues haríamos lo mismo, ¿no? Aquí en este caso, ojo aquí que en este caso, ¿por qué no? Ya, ya. Porque aquí lo que me está corriendo es la referencia, listo. Entonces, aquí nos toca hacer lo mismo. Copiamos, pegamos, ajustamos el rango, porque el rango se nos corre, y ajustamos valores, ¿no? Ahora, si es mayor de 200 a 600, entonces ahora quiero de 600 a 800, ¿sí? Ahora, recuerden que yo puedo decir aquí mayor o igual, puedo decir, ¿cierto? Ahí está. Mayor o igual, pero entonces 800 es a 1000. ¿Listo? Listo. Que me da 3 acá. Claro. Ya revisamos. Mayor o igual de 600 hasta 1000, a menor de 1000, ¿cierto? Aquí tengo mayor de 200 y menor de 600, porque no quiero que sean igual bueno, puede ser aquí mayor o igual a 200 y menor de 600. Aquí serían mayores o iguales a 600, pero aquí tengo corrido nuevamente el rango acá. ¿Listo? Y menores de 1000. Ahora sí me da los 1000, los 11. Es por ese el detalle de los. Aquí se me va a correr nuevamente el rango, pero recuerden que tengo que correr dos rangos. ¿Listo? Porque uno está referido a al primer criterio y otro al segundo. Aquí sería entre 1000
sea, mayores o iguales de 1000, porque incluye los de 1000, recuerden la recomendación, y también menores de 1400, es decir, que no incluye 1400. Ahí están los 23. Voy a hacer acá, voy a poner esto y voy a ir corrigiéndolo más bien. Aquí tengo que ajustar nuevamente los dos rangos y ya voy de 1400 a 1800. Mayores o iguales de 1400 hasta 1800. ¿Listo? Ahí vamos. Vamos aquí ahora. Ya ajusté y vamos de 1800 a 2200. 1800 a 2200. ¿Listo? Y vamos aquí ahora vamos a ajustar nuevamente los dos. Y vamos de 2200 a 2600. 2200 hasta 2600. Listo, ahí vamos. Vamos ahora nuevamente a ajustar acá. Y vamos ahora de 2600 a 3000. Y el último que sería de los 3000 a los 3400. 3000 a 3400. ¿Listo? Y ahí tenemos que la suma también debe ser 180, que ahí igual está ahí los datos para confirmar aquí al lado. ¿Listo? Pero mire que hay otra forma con la función contar puntos y conjuntos. Tenemos que seleccionar primero el rango, punto y coma, darle la condición, pero ojo, si estamos utilizando, si es un solo valor, no hay necesidad de poner, digamos, doble comilla. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar 1501, entonces yo simplemente le pongo 1501. Pero aquí como estamos utilizando mayor, igual, menor, es decir, signos, hay que poner dos comillas dobles, que eso era el error que nos está generando el comienzo. Y hay que poner nuevamente el rango para poner otra condición. Entonces me está contando los números o el número de veces que encuentra números mayores o iguales a 200, pero menores de 600, es decir, hasta 599. ¿Listo? Y así en cada uno. Aquí tenemos, mire que tenemos la frecuencia. Aquí habíamos dejado la frecuencia acumulada, que es simplemente la primera, es decir, en pocas palabras, es los valores menores que 600, los valores menores que 1000, todos los valores menores de 1400 y los valores menores de 3400, que son en total 180, ¿sí? Ese es el acumulado. Y aquí son, pero recuerden que nosotros también podemos poner o obtener una frecuencia eh, relativa porcentual o frecuencia relativa inicialmente. Eso lo habíamos hecho en la tutoría anterior, pero para variables cualitativas. Ahora estamos hablando de variables cuantitativas. Frecuencia relativa, aquí está. ¿Listo? ¿Qué es la frecuencia relativa? Recordemos que es cada uno de esos valores de frecuencia, es decir, cada uno de los datos que tenemos o el conteo de datos que tenemos en cada una de las clases, dividido entre el total de datos. Le voy a poner F4, es decir, voy a fijarla tanto en columna como en fila. Y lo voy a poner en tres decimales. Y listo, sobre clic, no es más. Ahí tenemos todo eso. Recuerden que no debe sumar 1. Ahí está, 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esta forma como de probabilidades. ¿Cómo no? De probabilidades. De 0 a 1, porque estamos hablando de relaciones entre ese valor con respecto a este. Es decir, que si tenemos el próximo mes este mes tenemos ventas, posiblemente, ¿cierto? Podemos tener, basado en esta estadística básica, porque es un solo mes, debería ser de varios meses y años, o multianual o multimensual, eh, o varios meses, pues podríamos darle una cierta probabilidad, es decir, que el que más probabilidad tiene, o por lo menos aquí está indicando que tiene más probabilidades, o por lo menos tiene más peso, la ganancia entre 1800 y 2200, porque estamos hablando del 25%. Recuerden que esa frecuencia relativa, podemos tener la frecuencia relativa porcentual, simplemente pasándola a porcentaje. Y ahí tenemos los pesos de cada una de esos frecuencias, ¿sí?
en correlación, lo mismo con relación al total, que no es más que igual a este, ¿cierto? Y ya le ponemos el formato de porcentaje. Listo, le damos dos decimales, pueden ser. Ahí está. Y eso sí tiene que sumarme el 100%. Esto debe sumarme el 100% siempre y cuando tenga aquí porcentaje en formato de la celda. ¿Listo? Bueno. Mire que esa es la forma de construir eh, las frecuencias relativas, o frecuencias más bien, o distribución de frecuencias, con base en variables cuantitativas. ¿Sí? Ahora, ¿qué conclusión podemos obtener a partir, digamos, de esto? Entonces, ya vamos a revisar aquí la diapositiva nuevamente. Listo, ahí está el conteo, que fue el que llevamos nosotros. Mira, están los valores. 8, 11, 23, 38, 25, 32, 19 y 4. Ahí están los 200, los 180 que vimos. Y tenemos entonces lo siguiente. Entonces, ¿qué nos dice? El número de elementos que hay en cada clase se llama frecuencia de clase. Es decir, S8, cada uno de esos datos, S8 en qué caso para la ganancia de 200 hasta 600, ahí tenemos, o este 45 para la clase de ganancia de 1800 hasta 2200, se llaman frecuencias de clase. ¿Listo? En la clase de 200 a 600 hay 8 observaciones. Bueno, ahí tenemos los resultados nosotros. Por lo tanto, la frecuencia de clase de la primera clase es 8, mientras que en la segunda es 11. La frecuencia de clase es el nombre. Hay en total de 180 observaciones, 180 datos o frecuencias en todo el conjunto de datos. ¿Listo? Por lo que la suma de todas las frecuencias debe ser igual a 180, ya lo verificamos nosotros, ahí está también verificado. Los resultados de distribución de frecuencias se muestran en la tabla 2.5, que es la que teníamos nosotros allá también, que construimos para verificar el ejercicio de saber cómo se hace basado en Excel. ¿Listo? Ahora sí, como una especie de conclusiones. A ver, ¿listo? Vamos aquí a borrar acá un momentico. Entonces, primero, la ganancia por vehículo, mire que ya entonces empezamos a revisar cómo definir, como el análisis de cada uno, digamos, de esos resultados. La ganancia por vehículo oscilan entre 200 y 3.400, ¿cierto? Porque obviamente, pues ese era, eh, digamos, el límite inferior que le dimos a todo el rango cuando ajustamos el tamaño de la clase o el límite inferior de la clase, digamos, menor clase, ¿sí? Que sería 200 y el máximo 3.000 como tal, o 3.400 acá que digo. La ganancia por vehículo se clasifican utilizando un intervalo de clase de $400. En este caso, pues, fue nuestro tamaño de clase, ¿sí? O intervalo o ancho de clase que digo. En este caso ahora, ¿qué más nos dice? Mm, Entonces, el intervalo de clases se determina sustrayendo las clases limítrofes, superiores o inferiores. Por ejemplo, el límite superior es de 200, el límite inferior 200, el límite superior 600, entonces la diferencia, listo, 400. Igual eso lo determinamos nosotros en, en el ancho de clase o intervalo. Entonces, las ganancias se concentran entre 1.000 y $3.000. Mire que la ganancia de 157 vehículos dice que son el 87%, entre 1.000 y $3.000. Mire que está hablando de frecuencia relativa porcentual. ¿Sí? Nosotros la estimamos, ellos aquí no la estimaron, pero pues están dando, digamos, como esa conclusión. Entre 1.000 y $3.000. Entonces está hablando entre 1.000 y $3.000. Revisémoslo nosotros en nuestra hoja de cálculo, que debe coincidir con ese dato de porcentaje de peso. Entre 1.000 y 3.000. Tenemos entre 1.000 y 3.000, están hablando ellos acá, entre estos dos, 1.000 y 3.000. Entonces, mire que nosotros tenemos frecuencia relativa porcentual, pero si nosotros sumamos hasta 3.000 nos debe dar 87,22. Mire aquí abajo, suma 87,22%. ¿Qué estamos hablando de? Miren, entre 1.000 y 3.000 de 157 vehículos. En esa franja se concentra la mayor proporción o la mayor frecuencia de datos, es decir, la mayor ganancia, que son el 87%. ¿Listo? Entonces, mire, ahora nosotros podemos disminuir, de pronto revisar cuál es el mayor. Entonces, podríamos revisar, ojo, digamos, la mayor concentración se da en este caso en la clase de 1.800 a 2.200 en ganancia, dólares.
representa el 25% como tal, y que es una frecuencia de 45. Es decir, 45 vehículos de 180 vendidos el mes pasado generaron, eh, generaron una ganancia entre 1.800 y $2.200, que eso representa el 25% o la cuarta parte del total de ventas. Entonces también podríamos llevarlo a individual, pero ahí están hablando como la franja, ¿sí? Entonces ya eso pues depende también, digamos, de lo que nos interesa a cada uno de nosotros, revisar y mostrar con respecto a los resultados obtenidos. ¿Listo? Vamos a revisar qué más nos dice aquí la referencia, el libro de referencia, para ver qué, más o menos qué tipo de análisis podemos hacer, aunque podemos ampliarlo como revisamos ya. Mire que si nos, el 87%. Es posible determinar para cada clase la ganancia típica o punto medio. Entonces, es recomendable entre esas y el límite inferior y superior de cada clase, poner un valor medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí nos dice en la clase de, digamos, de 200 a $400, el punto medio es 400, ¿sí? Porque 200 más 600, 800 dividido entre 2 es 400. Lo mismo pasa, bueno, ahí se está como determina. Y para otro tipo de clase, entonces, uno de los eh, datos también que uno puede identificar es el punto medio. Relacionar cada frecuencia obtenida para cada clase con su punto medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que los valores están entre esos dos, entre $200 y 400 y $600, ¿sí? Pero pues uno puede ser 250, el otro 315. Entonces no es como un valor definido, pero sí podemos dar el punto medio para en determinado momento poder, por ejemplo, calcular o estimar un promedio ponderado de ganancia, podría ser, donde nosotros multiplicamos el punto medio, ¿cierto? Por la frecuencia, ¿cierto? Sumamos todos esos productos de punto medio por frecuencia y lo dividimos en total del producto de el número total, ¿sí? Del número total, lo dividimos entre el número total, ¿sí? Punto medio, número total, y podemos dividirlo entre el número total por el rango, también podría ser, ¿cierto? Para llevarlo a un promedio ponderado. Eso podría ser, digamos, una forma de realizar un promedio ponderado. Así como nosotros estimamos la nota del semestre. Hay unos pesos, ¿cierto? Que son, digamos, los créditos de cada materia multiplicados por la nota, se multiplican y se suman todos esos productos. Si son 5 materias, cada uno de sus créditos por su nota, más el crédito por la nota, sí, los 5 materias, y dividido entre el número total de créditos, el número total de créditos, eso me daría un promedio. En este caso sería el valor medio, ¿sí? El valor medio multiplicado por el número digamos, la frecuencia de la clase, todas esas sumas, y lo divido más bien entre el número total para que me dé el promedio, ¿sí? Entre el número total sería. Entre el número total de datos que son 180. Ahí podríamos obtener un promedio ponderado. Ahorita lo revisamos para que vean, ¿sí? Entonces ya lo vamos a revisar. Es posible terminar cada clase, ¿no? Listo, que ahí está, digamos, como el punto medio de cada clase. Ahorita lo determinamos y aprovechamos y obtenemos un promedio ponderado. La máxima concentración o frecuencia más alta se encuentra en la clase que va desde 1800 a 1200, ya nosotros lo habíamos revisado. Ahí está, ¿sí? Que tiene eh, dice que de manera que esta cantidad representa la ganancia típica en la clase con la frecuencia más alta, de 2000, ¿sí? El punto medio de esta clase se ubica en 2000. Ahí está, 1800 más 2200 dividido entre 2, 2000. ¿Listo? Es preciso admitir que la disposición de la información, hay aquí unas observaciones. Esa disposición de información de la venta de precios en la distribución de frecuencia dice que pierde información detallada. Claro, si nosotros tenemos una información detallada, entonces podemos identificar cuál fue el vehículo que generó menos utilidades y cuál fue el vehículo que generó más utilidades, ¿cierto? Pero aquí todos esos detalles se pierden porque aquí estamos hablando de intervalos, estamos hablando de frecuencias, ¿sí? Frecuencia en determinadas clases con su intervalo como tal, ¿sí? Mínimo y máximo. Entonces, aquí pues lógicamente se pierde e- ese, ese detalle, ¿sí? Eso es lo que, claro, como observación acá. Es decir, organizar los datos de distribución de frecuencias no es posible ubicar ganancia exacta en ningún vehículo. Bueno, ahí hay unos datos. Tampoco es posible afirmar que el monto más bajo de ganancia de cualquier vehículo vendido es tal, que fue el que revisamos, y el máximo es $3.292. Sin embargo, el límite inferior de la primera clase y el límite superior de la clase más grande comunican esencialmente el mismo significado, sin términos gruesos. Es decir, si hablamos, digamos, de esos límites inferior, pues estaríamos hablando que
la ganancia más baja está del orden de 200, ¿sí? Realmente 294. Y la ganancia más alta eh, está alrededor de, eh, digamos, de 3.400, pero realmente es 3.292. Digamos, podemos hablar en términos generales. Dice que las ventajas de condensar los datos de 180 ganancias de forma más entendible, pues resulta mucho más ventajosa que realmente lo que pesan las desventajas, en este caso el detalle de los 294 y 3.292 dólares como ganancia mínima y ganancia máxima respectivamente, ¿sí? Es, digamos, lo que nos plantea acá. Listo. Entonces aquí no, pues no nos da el promedio ponderado, pero ese punto medio que nos indica aquí la referencia nos serviría entre varias cosas para obtener un promedio ponderado que lo vamos a obtener. Entonces aquí sería el punto medio de la clase. Entonces vamos a obtenerlo acá en Excel. Y finalizamos la tutoría con ese dato. Punto medio de la clase. Entonces, por ejemplo, voy a ponerlo por aquí al lado. Punto medio, punto medio de la clase. Listo, entonces, punto medio de la clase. Y ese punto medio nos serviría mucho, de forma mucho más práctica, nos serviría los datos que obtuvimos sumando, en este caso, sumando el intervalo definido, ¿sí? Puede ser mucho más práctico ahí, vamos a ver. Entonces, aquí el punto medio, recuerden que sería, podríamos decir, es el promedio. Entonces, igual, promedio del inferior y el superior, del límite inferior y superior de cada intervalo ancho de clase. Entonces sería de estos dos. Que nos sirve estos dos. Listo. Ahí tenemos el punto medio de cada uno. Ahí tenemos. Entonces simplemente acá, aquí listo. Ok. Y aquí entonces lo que podemos obtener un promedio ponderado. Donde aquí tendríamos punto medio. Voy a poner aquí nuevamente la frecuencia como para dejarlo aquí establecido. Frecuencia y simplemente voy a hacer el llamado aquí de estos valores. Frecuencia y de cada uno de esos valores. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos aquí multiplicar el punto medio por la frecuencia, ¿cierto? Eso me da este producto. Hacemos de cada uno de esos, obtenemos la sumatoria, te voy a sumarlo aquí, igual suma, la suma de esos productos, y eso lo podemos dividir entre el número total de datos, y eso nos daría un promedio ponderado. ¿Qué es un promedio ponderado? Pues no es el promedio aritmético que haríamos acá. Nosotros podemos obtener aquí un promedio aritmético que simplemente sería pues el promedio de los puntos medios, por ejemplo, ¿sí? Esto nos daría $1.800. Entonces, en promedio, pudimos establecer también pues una definición en promedio aritmético, promedio, podemos tener una ganancia del orden de 1.800. Pero el promedio ponderado me da los pesos que generaron esa frecuencia. Es decir, me permite dar un valor más acertado. ¿Por qué? Porque me está incluyendo el número de veces, ¿cierto? Que eh, obtuvimos esa ganancia. Por ejemplo, en este caso, 2.000 del promedio, ¿no? Es decir, recuerden que es un punto medio. $2.000, punto medio, multiplicado por 45 me da el peso porque hay más veces que obtuvimos ganancia de 45, de $2.000 en punto medio a ganancia, por ejemplo, de $200. Entonces, esa es la ventaja del promedio ponderado, ¿sí? Entonces, el promedio ponderado sería simplemente, aquí voy a poner aquí, esta es la suma, esta es la suma de los productos, ¿no? Voy a poner aquí, punto medio multiplicado por la frecuencia. ¿Listo? Ahí está. Eso es lo que hemos hecho ahí, el producto. Voy a ponerlo aquí como por. Listo. Ok, y aquí, esta es la suma. Simplemente aquí suma. Lo mismo para acá. Voy a poner aquí esto. Y esto acá. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente para obtener el promedio
ponderado, que es algo más acertado porque tiene en cuenta esa frecuencia, es decir, el número de veces que obtuvimos un punto medio de ganancia de 400, 800, $2.000. Entonces sería simplemente esa suma dividido entre el número total de datos, 180. Entonces miren que en promedio ponderado obtendríamos una ganancia, basando en los puntos medios, de 1.851,11 dólares. ¿Sí? Eso, eso vamos a compararlo aquí rápidamente con el promedio aritmético, simplemente la media. ¿Sí? Mira que si nosotros obtenemos el promedio solamente, tendríamos simplemente promedio y podríamos hablar de los puntos medios, promedio de los puntos medios, punto medio, ¿listo? Mire que da 1.800, la diferencia, de todas formas, ¿cierto? No es tan significativa, pero hay diferencia. ¿Por qué? Porque este valor es más acertado. ¿En relación a qué? En relación eh, a las frecuencias, es decir, el número de veces que obtuvimos ganancias para cada uno de esos puntos medios relacionados a su vez con, eh, con esos rangos, bueno, más que todas esas clases, ¿sí? Entre tal y tal valor. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces damos por concluida aquí la tutoría, pero la idea era que pudiéramos, digamos, ese acercamiento y sobre todo desglosar un poco lo que es la construcción de frecuencias, distribuciones de frecuencias eh, a, a partir de variables cuantitativas. ¿Listo? Entonces, nos vemos en la próxima tutoría. Yo igual cargo esta diapositiva y por supuesto esta hoja de cálculo para que la tengamos ahí de apoyo. ¿Sí? Perfecto. Listo, Kevin. Muchas gracias. Estamos en Vale, contacto. profe, gracias a usted. Cualquier duda, pues estamos ahí pendientes. Gracias. Chao, pues. Ok, bueno.